El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Seguimos buscando oportunidades de inversión, mirando a los mercados que siguen alcistas esta mañana. El IBEX 35 de hecho ha llegado a superar los 14.000 puntos, los ha perdido ahora por poco, está a solamente 13.997, subiendo casi medio punto porcentual. Vamos a mirar, como digo, al mercado y a las oportunidades de inversión. Lo vamos a hacer con Javier García Fernández, que es director de Velaria Inversores. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muy bien, muchísimas gracias. Encantado de saludarte. Esto lo veías venir, ¿no? Porque las últimas entrevistas que tenías aquí con nosotros en este espacio decías que veías una clara oportunidad de compra en el mercado. No sé si nos puedes recordar qué es exactamente lo que decías y qué te llevaba a apoyar esa visión. ¿Qué es lo que ha cambiado para que veamos este optimismo en las bolsas? Bueno, principalmente lo que ocurre en todo este tipo de caídas, cuando existe tanta volatilidad, es que lo que se está haciendo es descontar el peor de los escenarios futuros. ¿Cuál era este? Pues había una lucha arancelaria y se pensaba que iba a haber una reducción de los beneficios empresariales muy potente. Entonces, en ese momento, el mercado empieza a descontar el peor de los escenarios futuros. Pero era la realidad esa, estaba ocurriendo. La realidad es que no estaba habiendo una reducción de los beneficios empresariales. ¿Qué ocurrió entonces? Hubo una contracción de múltiplos. El S&P 500 pasó de tener un PER de 22, 23 veces a 18. Vimos además una salida de liquidez muy potente, similar a la que hubo en el COVID del 2020. Que el inversor que tenía miedo salió del mercado. Y aquí la teoría de la opinión contraria siempre funciona. Cuando todo el círculo inversor piensa algo, ocurre exactamente lo contrario. Luego teníamos también diferentes indicadores técnicos y osciladores, y uno de los estudios que hacíamos es un estudio del VIX. El VIX subió alrededor de un 50-60% en muy poco tiempo. Cada vez que ha ocurrido eso históricamente, lo que ocurría posteriormente es una subida del mercado, una vuelta del mercado. Teníamos como 70-80 casos iguales y veíamos que en todos, a 12, 24, 36 meses, los resultados eran positivos. ¿Qué está ocurriendo ahora? Casualmente lo mismo que marcaban los indicadores, que el mercado empieza a darse la vuelta, empieza a subir, ¿no? Y nosotros empezamos a comprar principalmente el día 10 de abril, que fue cuando el S&P 500 subió un 10% en un día, que te acordarás, y a partir de ahí vimos que el mercado empezó a entrar mucho dinero en el mercado y en ese momento fue donde veíamos que el mercado se podía dar la vuelta. Y efectivamente, pues como vemos ahora, pues el mercado está subiendo bastante, por encima del 10% desde hace apenas 2-3 semanas. En este escenario, Javier, ¿qué es lo que estáis haciendo desde Velaria Inversores con los clientes? ¿Cómo ha sido el proceso, la compañía, el asesoramiento, la importancia de la gestión activa en este momento del mercado para acompañar esa subida y poder aprovechar la oportunidad de inversión? ¿Cómo ha sido? En gran parte de las carteras teníamos una posición en renta fija, previendo que podría haber una consolidación en algún momento durante este año, y esa parte de renta fija la hemos trasladado a renta variable. ¿Cuándo lo hicimos? Como decía antes, después de esta subida del 10%, ya posteriormente avisábamos a los clientes de que íbamos a empezar a comprar, que estábamos esperando el pistoletazo de salida, y explicábamos un poco lo que he comentado ahora en 1 o 2 minutos, lo explicábamos en un audio de 15-20 minutos que enviamos a todos los clientes para que entendieran que estábamos en una situación donde había que comprar, pero estábamos esperando al momento preciso para hacerlo, ¿no? En ese momento ampliamos exposición en fondos de tecnología y en pues algunos de los fondos globales que tenemos como parte pilar de la cartera. Algunos de estos fondos, desde el momento de compra, pues han subido entre un 14 y 23-24%, dependiendo de qué tipo de fondo fuera, pues han subido un poco más, un poco menos, ¿no? Y a partir de ahí, pues lo que estamos diciendo a nuestros clientes es que este año se espera un año positivo, que esperamos rentabilidades positivas de cara al final de año y de cara al año siguiente, ¿no? Ahora mismo estamos en un momento muy positivo de mercado y creemos que el mercado va a seguir por ahí. De hecho, el S&P 500 rompía la primera zona de resistencia hace 3-4 días y eso es una señal de fortaleza clara de que lo normal es que al final de año pues estemos viendo rentabilidades adicionales de entre el 5 y el 10%, además de lo que ya estaba haciendo en las últimas semanas. ¿Qué fondos son los que se están viendo beneficiados de esta situación, de este contexto que tenemos ahora mismo en el mercado? ¿Cómo los estáis aprovechando desde Velaria Inversores? Y no sé si puedes compartir algún nombre con nosotros. Sí, pues hemos ampliado en 2 fondos de inversión. Uno de ellos se llama Capital Renew Perspective. Este fondo es un fondo global que invierte gran parte de su patrimonio en Estados Unidos.
Este fondo lleva desde el año 1970 dando un 12% de rentabilidad anualizada, sacándole un 3,4% de rentabilidad anual al MSCI World. Este fondo el año pasado hizo alrededor de un 24% y este año, a medida que caía alrededor de un 12-14%, nosotros empezamos a comprar más. De hecho, este año prácticamente el fondo ya está en positivo, cae un 2%. Desde que compramos, el fondo ha hecho un 15% de rentabilidad. Es un fondo que nos parece propicio para la inversión medio-largo plazo. Tiene unas 250 posiciones en cartera y la mayor posición que tiene está alrededor del 3,5%. Es un fondo muy bien diversificado, que se ha gestionado muy bien, tiene diferentes gestores en las diferentes zonas geográficas, 50 listas a cargo de cada uno, y la gestión que han ido haciendo durante los últimos 50 años ha sido excelente. Nos parece un fondo que a largo plazo es muy seguro y además nos va a dar tasas de rentabilidad muy importantes. Y luego hemos ampliado también el Fidelity Global Technology, que es un fondo de tecnología global con mayor peso en Estados Unidos, y aquí ya estamos hablando de rentabilidades del 24% desde que se suscribe, desde que se amplía la inversión. Es un fondo que, dado que es tecnológico, cayó más cuando vino pues toda esta vorágine por la lucha arancelaria, pero veamos una clara oportunidad a medio y largo plazo. Estamos hablando de fondos que el Capital Group New Perspective gestiona 16.000 millones y Fidelity Global Technology gestiona 21.000 millones de euros. Estamos hablando de fondos muy premium, que están muy bien gestionados y que en este tipo de situaciones aprovechamos para comprar más, no para salir, que algunos inversores pues tenían miedo y salían. Nosotros hicimos lo contrario. En momentos donde nadie quería comprar, nosotros estábamos ahí para ampliar nuestra inversión en renta variable. Claro, lo que demuestra esta situación y este proceso, y lo que estamos comentando, Javier, es la importancia de tener en un entorno, en una situación, en cualquiera, ¿no? Pero ya que estamos con el foco puesto en cómo han subido los mercados en las últimas semanas, la importancia de tener una buena cartera, una cartera bien construida, un asesor, un gestor que nos acompañe, que acompañe nuestro dinero, que nos lo haga crecer, que nos lo mueva correctamente, porque ¿cómo cambiaría el cuento, no? ¿Cómo cambia el cuento de tener una buena cartera, una cartera personalizada, también frente a los intereses de ese cliente y un buen acompañamiento, ¿no? ¿Cómo hubiera sido, cuál hubiera sido la diferencia, ¿no? Es decir, lo que se ha hecho, lo que habéis hecho y lo que habéis conseguido frente a lo mejor haber optado por una gestión pasiva o una cartera que no fuera acorde a nuestros intereses. Hubiera cambiado mucho la película, ¿no? Uh-huh. Hubiera cambiado muchísimo. Hay muchos de los ahorradores que tienen su cartera de fondos de inversión o 3 o 4 fondos de inversión en el típico banco comercial, ¿no? Esa cartera no se mueve, tienen 4 o 5 fondos que además, pues, si haces una comparación de los fondos de gestoras internacionales como los que acabamos de comparar con los fondos de bancos, de aseguradoras, el típico fondo que llega alguien a la oficina y se lo colocan, pues las rentabilidades a medio y largo plazo son muy, pues hay una diferencia importante, ¿no? Estamos hablando de 3, 4 puntos de diferencia de rentabilidad anualmente y eso es mucho dinero a largo plazo, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos siempre a los clientes, si tienes un asesor que te coloca los productos de su banco, no te está asesorando, te está colocando su producto. Y eso lo notas con una pérdida de dinero constante a lo largo de los años. Además de que en este tipo de situaciones, en los típicos bancos no asesoran, simplemente dicen, oye, pues manténlo que se recuperará. No hay un cambio de cartera, no hay una gestión activa, no nos movemos, no se hace absolutamente nada. Y entonces ocurre pues lo que a nadie le gustaría que ocurra, que es que se pierden oportunidades y se pierde rentabilidad, ¿no? Nosotros lo que hacemos es una cartera a medida, tenemos una selección de fondos donde hacemos un análisis y llegamos a los fondos que creemos que van a dar mayores estimaciones de rentabilidad, mayores resultados y luego a partir de ahí hacemos una gestión, como hemos hecho pues prácticamente hace nada, hace un mes, ¿no? Si vemos que es un momento propicio de mercado para ampliar, llamamos a nuestros clientes y les aconsejamos, les sugerimos aumentar la exposición para aprovechar lo que está pasando, ¿no? Entonces, es muy importante tener una cartera a medida y trabajar con un asesor que te asesore y que te acompañe en este transcurso y todo, y sobre todo que sepa lo que hace, ¿no? Que esto es fundamental a la hora de entender el mercado, ¿no? Por ejemplo, ahora quien no ha comprado en esta caída se está perdiendo prácticamente un 15-20% de rentabilidad. Esto marca la diferencia a medio y largo plazo. Si tienes un asesor que no está pendiente de esto, vas a perder muchas oportunidades. Claro, vosotros que estáis en Velaria Inversores pendientes del mercado, que sabéis lo que está pasando, que intentáis anticipar lo que pueda pasar. Cuando un cliente llega a vosotros, a veces llegará sin cartera, porque va a empezar a invertir, pero a veces llegará ya con una cartera hecha, con una cartera construida, otra cartera que llega de otro sitio. ¿Cómo lo enfocáis? ¿Qué hacéis con esa cartera? ¿Qué le explicáis? ¿Qué le contáis al cliente? ¿Y qué le ofrecéis? Uh-huh. Bueno, lo primero que hacemos es, la mayoría de los clientes que llegan con una cartera, el 80%. Lo que hacemos es un estudio de su cartera. Hacemos un análisis de su cartera y se la comparamos con los diferentes fondos de inversión con los que nosotros estamos trabajando, que son fondos que han pasado por un proceso de análisis
y que han dado y darán resultados muy por encima de la media, ¿no? Entonces hacemos una comparativa a 3, 5, 10 años, incluso a un año, y ahí pues la persona que nos ha llamado concibe y confirma que efectivamente los fondos que tenemos dan mayor tasa de rendimiento que los que tenían, sobre todo cuando son fondos bancarios o de aseguradoras, ¿no? Y luego a partir de ahí damos un peso específico a cada fondo de inversión dependiendo del perfil inversor de esta persona que nos llama, ¿no? Hacemos un análisis de su perfil, hacemos un análisis de su situación económica y en función de eso damos un peso específico a cada fondo de inversión. Una vez que se estructura, que se construye, que se genera la cartera, a partir de ahí vamos haciendo un seguimiento continuado de esa cartera. De manera que cuando venga una situación como la que ha venido hace un mes, estamos pendientes para llamar a ese cliente y decirle, oye, ahora hay que hacer esto. Y nos movemos para que esa cartera esté dando la mayor rentabilidad posible. Pero sobre todo, lo más importante es sentar las bases importantes, los pilares fundamentales de una cartera, que son activos que tienen todas las características para dar rentabilidad a medio y largo plazo de manera constante. Esto es algo que no ocurre en la mayoría de fondos bancarios o de aseguradoras. Y es muy importante estar en fondos de inversión que sepamos que lo van a hacer bien. Hay un refrán que dice, donde va Vicente va la gente, pues por eso hay este tipo de fondos que tienen 16.000 millones bajo gestión y hay otros fondos que tienen 20 o 30. Ahí está un poco el resultado del éxito, ¿no? Que hay fondos de inversión que efectivamente funcionan mejor que la competencia. Javier, para quien quiera saber más, para quien quiera contactar con vosotros en Velaria Inversores, ¿dónde puede encontraros? Bueno, en nuestra página web, en www.velariainversores.com, ahí tiene el área de contacto, tiene nuestro email y a partir de ahí nos puede hacer una llamada, podemos concretar una reunión y entrar más al detalle y ver cómo podemos ayudarle. Javier García Fernández, director de Velaria Inversores, gracias por acompañarnos. Enhorabuena por verlas venir hace ya algunas semanas y haber aprovechado la oportunidad. Gracias, Javier, hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros.